noches, Rocío. Buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches al estudio. A nuestra compañera Carmen Ortiz, que nos acompaña como todos los martes. Y a ustedes, que les vamos a presentar el primer tema de los que hemos seleccionado. Estamos en Navidad y no porque estemos sensibleros, que también es parte de estas fiestas, sino porque en algún momento, y este parece bueno, se puede abordar el tema que le queremos presentar. Se refiere a dos cosas: la familia, los presos, los detenidos en las cárceles y el nuevo horario que se ha puesto, que se quiere implementar, y cómo todo esto hace un cóctel, pues no sé si llamarle preocupante, especial, particular, sentimental o digno de debate. Y vamos a quedarnos con el digno de debate y vamos a intentar debatirlo con ustedes. Don Luis Ramírez, investigador de la Facultad de Derecho de la USAC y del Instituto de Ciencias Penales, buenas noches. Y doña Andrea Barrios, del colectivo Artesana. Buenas noches a los dos. Y doña Carmen, empecemos con ese tema que es amplio y de muchos puntos de vista. Siempre emerge la curiosidad. Para muchos reos esta va a ser una Navidad más, que van a permanecer recluidos en las distintas cárceles del país. Para otros esta va a ser la primera. Tú, en tu experiencia, Andrea, ¿cómo se vive una Navidad en un centro penitenciario? Bueno, buenas noches. En principio se vive de distintas maneras dependiendo las condiciones de cada uno de los centros penales y las autorizaciones que desde el sistema penitenciario se puedan dar en cuanto al tipo de esquema de seguridad que tenga cada uno de esos centros. Hay centros en los que se les ha permitido a las mujeres, por ejemplo, permanecer o hacer una cena de manera conjunta, teniendo los sectores abiertos hasta las 10 de la noche. Y hay centros, pues las granjas o los que tienen mayor cantidad de población, que tienen, digamos, el mismo horario, aunque se permite que la población esté despierta y pueda mantener una actividad dentro de su propio sector. Han habido muy malas experiencias también en donde se ha permitido que la familia esté adentro durmiendo con los privados de libertad. Esto en algunas granjas penales, ¿verdad? Como ha sido el centro de Puerto Barrios, Pavón, donde nosotras pues sí hemos cuestionado mucho el que eso suceda por el tema de la integridad que es importante, digamos, de los familiares. Sin embargo, en este año eso está terminantemente prohibido por las autoridades. Para el sistema penitenciario, planificar algún tipo de actividad especial por parte de las autoridades para los reos, ¿o esto no se acostumbra? No, no se acostumbra. Las actividades que se puedan realizar son parte de lo que los mismos privados y privadas de libertad puedan autorizar, gestionar y lograr la autorización. Hay personas que definitivamente van a comer lo mismo que comen todos los días, el llamado rancho, la comida que el sistema les proporciona, y habrá otros y otras que tienen el privilegio de tener una familia que les acompañe y que les quiere, que van a tener otro tipo de alimentación. El sistema se limita a resguardar la seguridad, a tener turnos específicos y otros esquemas de seguridad para resguardar el orden y evitar que se pierda de control por bebidas alcohólicas u otro tipo de ilícitos que se pudieran dar, y evitar principalmente situaciones como tan terribles como lo que se dio en Puerto Barrios, digamos, a finales del año pasado, principios de en donde pues lamentablemente justo el 31 de diciembre pues los privados de libertad tuvieron un enfrentamiento entre sí y hubo muchas personas fallecidas. Luis, como técnico en la materia, yo quisiera abordar otro tema. Ya ha pasado tiempo, en algunos casos mucho tiempo, y podemos poner ejemplos de presos que no se les abre juicio, de presos cuyos hijos tienen que ir a verlos allí, pendientes precisamente de que se les abra juicio después de mucho tiempo. ¿Por qué somos tan reticentes a aplicar únicamente la prisión preventiva como necesaria y no dejar el arresto domiciliario, por ejemplo, como una alternativa que permite una mejor reinserción, un contacto mejor familiar? ¿Es tu opinión que somos demasiado drásticos? Yo creo que sí, esa es la mía, pero la pregunta va lanzada a ti. ¿Somos demasiado drásticos? ¿Podría ser un momento de revisarse, sobre todo ahora que se han aprobado ya los brazaletes electrónicos y esa visión de penar solo cuando no haya más necesidad que? Bueno, yo creo que lo racional, de acuerdo a nuestro sistema, en un sentido de nuestra Constitución, dice que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, entonces debería de ser tratado como inocente. Un inocente está libre, no está preso.
Entonces, hay algunos pensadores modernos como Ferrayol y todo que opinan en la actualidad que es mejor un proceso sin prisión preventiva. O sea, ser radicales. Sin, ¿verdad? Sin prisión preventiva. O sea, las personas deberían de estar en principio libres porque es una manera de poderse ejercer su derecho de defensa. Entonces, y esto ya viene de discusiones desde Beccaria, viene de discusiones desde 1700, que se hace con la prisión preventiva. De hecho, yo ahora voy a empezar una investigación en 3 países sobre qué se hace con la prisión preventiva, porque en primer lugar, toda prisión preventiva en principio es injusta. Eso deberíamos de estarlo pensando. Primero, un juicio, que debería de ser la legitimidad más grande para poder meter a una persona presa. Partiendo de esta premisa, entonces nosotros podríamos decir, y no es una cuestión de privilegios para nadie, lo cierto es que solo las personas que tienen oportunidad de defenderse han podido lanzar estos temas ante la Corte de Constitucionalidad, pero siempre hemos sido muy indiferentes. Tenemos más o menos 52% de presos sin condena. Esto quiere decir que hay 8.000 o 10.000 o 11.000 más o menos presos y cada vez crece la prisión preventiva. En Guatemala en 1976, todavía cuando estaba Minúa, que nosotros hicimos un diagnóstico, en las cárceles habían 60 presos por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos 165 presos por cada 100.000 habitantes. Lo que quiere decir es que todos los días estamos encarcelando más y más. Cada vez que encarcelamos, lo que estamos provocando son riesgos y máxime si se hace en condiciones inhumanas. La prisión preventiva es uno de los riesgos que puede provocar amotinamiento y desavenencias y violencia. Pero más allá de los riesgos hay varios factores humanos que yo creo que vale la pena considerar, como el hecho de la ruptura familiar. Aquellas personas que tal vez injustamente permanecen muchísimo tiempo en la prisión, pues son abandonados. Tú mencionabas, Andrea, hace un momento, algunos tienen la suerte de que pueden permanecer todavía en cierta unión o cierta cercanía con sus familias, pero muchos otros son abandonados. Hay otro tipo de efectos como los de índole económico. La persona dejó de producir, la persona manchó su récord, ya no va a poder sacar sus antecedentes penales y policíacos porque algo le va a aparecer allí, con lo cual va a tener más dificultad para encontrar trabajo. ¿Cómo se puede gestionar este tipo de impactos de los cuales muy pocas veces se habla, pero que son reales? Bueno, nosotras en el marco de la construcción de la política criminal democrática del Estado de Guatemala planteamos que, como sucede en otros países de América del Sur, nosotros debiésemos de tener por ley la obligatoriedad de que todas las empresas privadas que liciten al Estado de Guatemala debiesen tener personas ex privadas de libertad o que tengan algún antecedente penal o policíaco para garantizar la reinserción real de estas personas, porque definitivamente salen y no van a encontrar un empleo porque el primer requisito es el antecedente. Otro de los aspectos que nosotros hemos estado abordando con el Ministerio de Gobernación es cómo se debe estimular la visita a los centros de detención. Aquí estamos hablando de los centros penitenciarios, pero hay una realidad oculta que dejamos de hablar ya hace algún tiempo y son las cárceles que siguen funcionando en las comisarías de la Policía Nacional Civil, donde las condiciones son mucho peores y porque no hay un personal multidisciplinario técnico trabajando, no hay condiciones de ningún tipo para la rehabilitación, no hay personal especializado, sino que siguen siendo los mismos policías que custodian estos centros. Y ahí hay gente incluso cumpliendo condena, que es todavía más grave. Pero nosotros hemos hablado a nivel del ministerio, porque existen esos dos tipos de centros, en que se deben de generar acciones que estimulen la visita. Los niños y las niñas deben de ser tratados como inocentes y como niños en el ingreso a un centro de detención y no ser sometido a situaciones que tienen que ver como que el criminal fuera el niño que está ingresando porque se le revisa de manera exhaustiva, se le dice esto no ingresa y si quiere entrar esta comida entonces usted no entra o simplemente la tiran enfrente de los niños. Este tipo de situaciones definitivamente hace que la familia deje de ir a visitarlos porque no son tratados como familiares, sino que... ¿Qué porcentaje estimas tú de reos prácticamente se alejan de sus familias o son abandonados por las familias? Lo que pasa es que en el caso de los hombres ellos van adquiriendo nuevas parejas y uno de los
datos que nosotros vamos a corroborar ahora con el registro que vamos a hacer, el censo que estamos por iniciar la semana próxima en todos los centros penales, que los hombres van teniendo nuevas relaciones familiares. Entonces, quienes los visitan no son sus hijos biológicos, sino que son los hijos de la pareja que conocen estando privados de libertad. Ese es un caso bastante común en los hombres, entonces ellos no son abandonados. En el caso de las mujeres, el 90% de las mujeres no tienen visita, o sea, es tan fácil como irse a parar a la puerta del preventivo de Santa Teresa o del COF y ver que la cola no pasa de 25 50 personas, cuando en los centros de hombres, pues por supuesto que sí hay mucho mayor afluencia. Entonces, nosotras creemos que sí es una obligación del Estado el fomentar y promover la visita, el que deben de haber espacios donde los privados y privadas de libertad puedan convivir de manera saludable, amigable y digna con sus hijos e hijas. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que le estamos diciendo a un niño que su papá está ahí adentro porque lo estamos rehabilitando y lo estamos haciendo una mejor persona para vivir en la sociedad y comen en el suelo? Porque no hay una mesa donde sentarse a comer, no hay un baño donde puedan entrar los niños, ni desde que están haciendo la cola para ingresar hasta cuando están ahí adentro. Entonces, no es cierto que al niño le podemos decir que realmente ese es el lugar donde su papá o su mamá se va a convertir en una mejor persona. Vamos a ir a un corte, Andrea, y al regreso, Luis, vamos a volver con una pregunta que tengo ahí en cabeza para ti. ¿Por qué, si la filosofía que tú propones, la que propone Andrea, y yo creo que las veces que hemos hablado aquí es apostar por la libertad más que por el encarcelamiento, a fin de cuentas los jueces encarcelan y pareciera que esta sensibilidad de la que todos estamos impregnados no se traduce luego en el organismo judicial? Vamos a verla, si te parece, al regreso de la publicidad. No se vayan, volvemos en unos instantes con otro segmento del mismo tema, con los mismos invitados. Ahí vamos. Bueno, aquí estamos de regreso con las prisiones, las familias y en definitiva el entorno del privado de libertad. Rocío, ¿qué dicen por ahí las redes? Gracias, Pedro. Recuerda que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Tenemos ya el comentario de Buku, quien se refirió a lo dicho por Luis Ramírez, que aseguraba que las personas deberían estar libres para ejercer de mejor forma su libertad. Como respuesta, Buku dice, este es el primer absurdo. Esa libertad la debe tener su defensor. Si está sujeto a prisión preventiva, es porque existieron medios racionales, según criterio del juez, para suponer que el sujeto ha participado en un hecho reprochable por la ley. Tenemos también la opinión de Boris Alvarado, quien nos dice, antes no se hablaba sobre sistema penitenciario, presos, derechos humanos, pero ¿por qué ahora se habla tanto? Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Pedro y Carmen. Muy bien, muchísimas gracias. Hablamos, antes de irnos al corte, de si el criterio, por lo menos de los invitados que pasan aquí, de personas con conocimiento de la situación, es no pongamos en prisión nada más que lo necesario, criminales, violadores que se han capturado ipso facto, y uno dice, bueno, no lo puedo dejar. Pero desde un anciano, que los hay, hasta alguien que ha chocado el carro, ¿por qué no hacerlo de otra manera? ¿Por qué los jueces no aplican este criterio? O los enfermos terminales. O los enfermos terminales, o personas que ya han cumplido el 80% con buena conducta, no sé, cualquier cosa. Bueno, yo creo que la cárcel, a partir de la transición a la democracia en Guatemala, se empezó a formalizar el control social. El control social en Guatemala era eminentemente informal, entre comillas. Habían ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Entonces, lo que encontramos en realidad es un proceso de formalización del control social, y esto genera definitivamente más transparencia de los conflictos sociales. Esta manera de ver la cárcel empieza a ser protagonista de la democracia. Entonces se empieza a gestionar de esa manera. Uno analiza los acuerdos de paz y busca en Google la palabra cárcel y no aparece, porque nunca fue un escenario de represión política. Nosotros, cuando visitamos la cárcel en 96, habían 5 presos políticos por casos y habían 46,000 desaparecidos. O sea, esta es una manera de ver que nuestra sociedad, al enfrentar la democracia, tuvo que enfrentar también su cárcel como espacio de control social. Entonces, esta transición no es sencilla porque tenemos un mecanismo de castigo. O sea, todo aquel que creemos que ha cometido, entonces lo metemos preso. Yo creo que sí hay una formación
de los jueces que saben que tienen que dejar libre, pero a veces tienen, eso no es justificable, porque el juez es independiente de la opinión pública, para eso es independiente e imparcial. El organismo legislativo se metió a legislar en un sentido de prohibir que se aplicaran medidas sustitutivas para determinados delitos. Eso generó definitivamente que la prisión preventiva se convirtiera en una pena, en un anticipo de la pena o en una pena directa. Entonces empieza a crecer el número de presos y se da conforme ingresa la democracia, digamos, entre comillas, el tema, empieza a crecerse el espacio de control social. ¿Y tú crees que esa pregunta quiero rescatarla de redes sociales? ¿Por qué es que ahora nos interesa tanto hablar de los reclusos, del sistema penitenciario? Porque podría existir la sospecha, es hasta ahora que nos hemos encontrado con esos delitos de cuello blanco, que de pronto el tema se pone sobre la mesa de discusión. ¿Por qué no se hacía antes? Bueno. ¿O es precisamente por esos niveles de hacinamiento en los que hemos llegado últimamente? Bueno, se dice que una justicia empieza a funcionar cuando empieza a juzgar poderosos. Mientras no juzgue poderosos, una justicia no sirve. Ese es uno de los principios de la democracia, ¿verdad? Entonces nos espanta esta situación, porque creemos que siempre el delincuente es el pobre, el marginado, el que vive entonces cuando empezamos a enfrentar a los poderosos, entonces hay escándalos en la familia, como podríamos decir. Estas circunstancias, yo creo que la cárcel está empezando a desarrollar sus propias desigualdades sociales. Tenemos desde el Mariscal Zavala hasta gaviotas de cárceles de menores. Los del reglamento de las cárceles de adultos tienen, de Mariscal Zavala pueden entrar todos los días de 8 a 4 a mediodía, salvo viernes, ¿verdad? Los que no van a tribunales ni nada. Los jóvenes en las cárceles de gaviotas apenas tienen 1 hora o 2 horas de luz al día, y duermen en temas de condiciones de hacinamiento. Entonces, digamos que estos son los polos sociales que la cárcel reproduce las condiciones, lo voy a decir de esta manera, desde la cañada hasta las condiciones infrahumanas en que vive nuestra sociedad. La cárcel no es ajena a nuestra realidad de desigualdades. Eso es lo que tenemos que reconocer. Entonces, el uso racional de la cárcel está en que debe ser la excepción en una sociedad para resolver conflictos, muchos conflictos. Mira, en Guatemala, por ejemplo, entran 350,000 casos al Ministerio Público. Si todos esos casos se resolvieran, lo más seguro es que tuviéramos casi media Guatemala presa. Pero yo quisiera retomar el tema de la desigualdad, porque eso me parece sumamente frustrante y preocupante que la misma cárcel reproduzca esos patrones de desigualdad. Y parte de eso lo comentábamos con Andrea cuando nos fuimos al corte. Las reglas que se impusieron ahora incluso para los días de Navidad y Año Nuevo no fueron las mismas para los distintos centros. ¿Nos contarás por qué y cuáles son las variaciones? Bueno, ahí hay dos informaciones que nosotras hemos podido obtener por parte tanto de familiares de personas que están en el centro de Mariscal Zavala como las autoridades del sistema penitenciario. Lo que está autorizado por el sistema penitenciario es la visita del 24 y 25 de manera extraordinaria para todos los centros penales y el 31 y 1. Y ya a partir del lunes 26 y el lunes 2, pues en horario ordinario. Al parecer es una excepción que el Mariscal Zavala va a continuar con los horarios de 8 a 12 como están establecidos actualmente y que no van a contar con ese derecho, digamos, de la visita extraordinaria de todo el día. Sin embargo, pues serán las autoridades penitenciarias quienes tendrán que establecer claramente si efectivamente es lo que ellos están diciendo o cómo lo están entendiendo los familiares y a lo mejor pues hace falta aclarar. El tema del no ingreso de algunos productos como los tamales sí es una norma generalizada por el tema de que se ha utilizado en algunos centros para el ingreso de ilícitos y algunas frutas porque de esa manera pues se evita, digamos, el que se pueda fermentar. Y no hay aparatos de rayos X, nos comentabas. No hay tecnología adecuada y entonces eso hace que se tomen medidas pues de ese tipo que pues al final son un poco absurdas a estas alturas, digamos, en el sentido de no permitir el ingreso de ciertos productos, cuando lo que debiese haber es la tecnología adecuada para su revisión, como la revisión, digamos, de los familiares, que obviamente, y que eso hay que decirlo, en estas fechas pues se pone también de manera un poco más rígida porque la mala experiencia, digamos, o la historia nos ha dicho que en estas fechas pues es cuando ocurren mayores situaciones. Luis, nos queda un minuto, pero te vamos a hacer la última pregunta. Además
se da otra realidad en prisiones, y es que sobre todo en prisiones pequeñas los presos y los familiares terminan manteniendo al propio sistema penitenciario. Los guardias comen de los que le llevan, reciben las propinas de los que le llevan, es decir, está mal. La pregunta es ¿por qué, sabiendo que ese eslabón de toda la cadena de justicia está mal, en añales? Porque se le ha entrado a todo el eslabón más que bien, excepto al tema penitenciario. ¿Qué miedo hay o qué muro nos tropezamos para entrarle al sistema penitenciario? En primer lugar, el peor funcionario del sistema de la gestión pública es el funcionario penitenciario, es el policía penitenciario. El guardia penitenciario es una persona, es un personaje, digamos, dentro del concepto de burocracia. Es el último eslabón de la burocracia guatemalteca se encuentra en el tema de los guardias penitenciarios. Entonces, es lógico que esas condiciones se genere una subcultura carcelaria y hay una negociación, digamos, implícita entre el que dirige la cárcel y los presos. De algo que no se le puede hablar a un jefe de una prisión es de una palabra, para ellos es síntoma terrible, que es la palabra motín. Entonces, para evitar un motín en condiciones de desigualdad, cualquiera de nosotros, digo, entre comillas, normal, haríamos motines en condiciones en que nos meten en hacinamiento, no nos dan de comer, nos ponen a dormir 5 en un lugar. La comida es de lo peor que pueda existir. O sea, esas condiciones infrahumanas, si uno analiza el presupuesto, cualquiera que caiga en prisión va a caer en condiciones de extrema pobreza. O sea, y para superar esas condiciones naturales a las que pone la cárcel a las personas, la gente tiene que ponerle sus propios recursos para salir de esas condiciones infrahumanas. Corolario, hay que pagar, hay que invertir en la cárcel y saber cuántos presos podemos tener y no tener más de esos. O sea, si nosotros podemos tener 8,000, 10,000 presos, quedémonos con eso. Si entra uno más, saquemos uno y entremos otro, pero nunca tengamos más de 10,001. Yo creo que ese debería de ser norma, pero no se aprobó. O sea, tenemos capacidad para 10,000 presos, esos tengamos, porque son los que podemos tener bien. Y entonces solo tengamos casos donde puedan ingresar, casos muy graves, donde quepan 10,000 presos. O sea, yo creo que es uno de los principios elementales, digamos. Esto no es un problema de filosofía compleja, simplemente son 10,000 y 10,000. Muy bien, Luis, Andrea, yo creo que el corolario está muy claro. En algún momento hay que sentarse a definir el tema de los privados de libertad, no porque sea Navidad, sino porque hay unos entornos, familia, hijos, sistema, condiciones de vida, recuperación para la sociedad, el propio individuo que efectivamente paga un crimen, pero no tiene que pagar muchas más cosas, ¿verdad? Y otras cuestiones. ¿Saben cuál es mi consejo? Yo era muy ajeno a este tema hasta hace unos años, que visité 2 prisiones, visité Pavoncito y la antigua Mariscal Zavala, antes de que fuera Mariscal Zavala, Matamoros. Y creo que merece la pena darnos una vuelta, mirar y sacar nuestras propias conclusiones. Pero muchas veces la venganza nos puede... 10 segundos. Es un mensaje. Estuve preso y viniste a verme. Es parte de las bienaventuranzas precisamente del Edén. Pues si lo quieren agarrar por el lado religioso, aquí Luis nos acaba también de dar. Muchísimas gracias, felices Navidades a ustedes dos y regresamos con ustedes en un rato con otro tema.